planteada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa al proyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana del Partido Popular. Señor Bravo, tiene usted el uso de la palabra para defender su iniciativa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor presidente. Esta moción también se llevó a comisión informativa de Hacienda del 28 de enero y tuvo la misma suerte en la votación, el sí del Partido Socialista y de Izquierda Unida y la abstención del Partido Popular. La situación de crisis que venimos sufriendo desde hace más de un lustro ha dado lugar a que millones de españoles se encuentren en situación de extrema necesidad. Bueno, ya digo que la situación de crisis hace que la situación extrema española sea de extrema necesidad. Unos estudios publicados últimamente relatan con pesimismo que el 29% de los niños españoles están bajo el umbral de la pobreza. Esto ve con pesimismo el futuro que les espera, que nos espera a la mayoría de españoles. Todo a pesar de los supuestos brotes verdes que el Partido Popular vislumbra en macroeconomía, pero que en la economía de calle no se ven por ningún lado. Esos son ustedes los que están hablando de brotes verdes. O del final del túnel, es lo mismo, la misma situación. Es un paralelismo que, de todos modos, lo dijera quien lo dijera, estaba erróneo. En este contexto dramático, al que la falta de empleo hay que añadir los recortes del Gobierno del Partido Popular en Madrid, a instancia de los amos de la Troika, hace que cada vez más personas salgan a la calle a mostrar su enfado y a pedirle al propio Gobierno un poco de amor propio y un cambio en las medidas llevadas a cabo. Son bien conocidas las diversas mareas que han surgido: la blanca por la sanidad pública, que ha derrotado a las políticas privatizadoras del PP en Madrid, la verde por la educación pública, la naranja por los servicios sociales o la violeta contra los recortes en políticas de igualdad. También, y digno de loa, han surgido plataformas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que defienden y luchan contra los desahucios, otro gran drama en nuestra población. A pesar de todas estas organizaciones y otras que reclaman medidas distintas a las actuales, el Gobierno central, a base de reales decretos en los que hasta la fecha prácticamente en todos ha tenido el apoyo de nadie, el PP hace oídos sordos a todas estas reclamaciones y lo único que se le ocurre es criminalizarlas. Para ello desarrolla esta ley de protección ciudadana, que no es más que una ley recaudatoria, ya que una infracción muy grave castigada con una sanción puede ser castigada con una sanción de entre 30.000 euros y 600.000. La nueva normativa conlleva castigos de tipo administrativo para quienes participen en un escrache, se manifiesten sin permiso ante el Congreso, quemen contenedores o insulten a un policía. La ya conocida como Ley Anti-15M o Ley de Patada en la Boca, promovida por el ministro obrero Jorge Fernández Díaz, consta de 55 artículos, en muchos de los cuales subyace la pretensión de ejercer un mayor control sobre las protestas callejeras. Por ejemplo, faculta a la policía establecer zonas de seguridad, es decir, vetar un determinado perímetro urbano para impedir en ese espacio reuniones de personas. Además de recaudatoria, esta ley, como ya hacía referencia también el portavoz del PSOE en comisión, es una ley represiva que nos retrotrae a nefastos periodos de nuestra historia. Es una ofensiva brutal contra los derechos civiles, que ha sido criticada incluso por el comisario de Derechos Humanos del Consejo Europeo y que últimamente ha tenido un informe, ha sido desarrollado un informe del Consejo General del Poder Judicial que la tacha en algunos de sus artículos de inconstitucional. En definitiva, se trata de una ley represora y recaudatoria que coarta el derecho a la manifestación y que nuevamente se realiza sin ningún tipo de consenso, fiel reflejo de la política que ha llevado a cabo el Partido Popular desde que alcanzó el poder en noviembre de 2011. El dictamen, señor Bravo. Dictamen, lo he dicho al principio. Perfecto. Abrimos turno de intervenciones. Piden palabra el señor Jimena. Por parte del Grupo Popular pide palabra el señor García. Señor Bravo, ¿quiere usted aportar algo más? No. Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Decir que esta ley es desproporcionada creo que es quedarse corto. Decir que es una barbaridad y un ataque a las libertades y derechos civiles es más cercano a la realidad. Votamos una vez cada 4 años a través de una ley electoral anticuada e injusta. No nos permiten votar para modificar, ratificar una Constitución de hace 35 años. No hay apenas en las administraciones públicas presupuestos participativos. No se convocan referéndum o no se pueden convocar para conocer la opinión del pueblo en asuntos importantes. Y ahora ya ni siquiera nos dejan quejarnos. ¿Qué será lo siguiente? Según la fuente, entre un 70 y un 80% de los encuestados está en contra de la ley.
La ley ya nace con la oposición del pueblo, nace ya muerta. Como ha comentado Jorge, el propio comisario de los derechos humanos se posiciona en contra debido a la desproporción de dicha ley y sobre todo a la ambigüedad en muchos aspectos. Y como también ha recordado Jorge, hace unos días el propio Consejo General del Poder Judicial, en un informe, ha determinado la posible inconstitucionalidad de la ley en aspectos como la facilidad para retener si alguien no se identifica y la propia autoridad no le explica o motiva la razón que ha llevado a esta retención. O, por ejemplo, el poder que se le da a la propia seguridad privada, entre otros aspectos. Eso sí, rápido el ministro se ha mostrado para hacer modificaciones. Veremos en qué sentido, para que en un futuro el Tribunal Constitucional no le tumbe la ley. Aún así, si se mantienen ciertas sanciones, como tal, podrá ser una ley legal, pero en ningún caso será justa. Y les pongo algunos ejemplos, por si no han leído la ley. Infracciones graves, entre 1.000 y 30.000 euros. Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso. 1.000 y 30.000 euros por eso. Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas, como por ejemplo los desahucios, hasta 30.000 euros. Escalar como acción de protesta en edificios públicos, hasta 30.000 euros. Grabación de imágenes policiales. Perder DNI 3 veces en el plazo de 5 años. Ya de por sí se paga una tasa, ahora incluso puede ser una sanción entre 1.000 y 30.000 euros. Y lo peor es la ambigüedad de estos conceptos, y en manos de una autoridad administrativa, en ningún caso judicial. Ley injusta, mal hecha, con artículos vagos y bastante inconcretos. El fin que busca está claro. Creo que no solamente recaudatorio, es meter miedo. El miedo siempre ha sido el instrumento de control que mejor ha resultado para gobernar a los ciudadanos. Parece ser que están intentando que perdamos derechos ganados tras años de lucha. Y está claro, pues, que vamos a apoyar la moción y esperamos también que el equipo de gobierno la apoye para que pueda salir aprobada. Pues muchísimas gracias, señor Jimena Herrera. Señor García, portavoz del Grupo Popular, primer turno. Vamos a ver. La verdad es que me ha sorprendido ya de por sí que se entre en la moción, señor Bravo. Me ha sorprendido que no haya tenido usted lo que hubiese sido sensato con este punto de pedir su retirada. Todavía, después de eso, el ejemplo que le voy a poner ahora, ocurrió en el mes de diciembre, y todavía miembros de Izquierda Unida, cuando tienen oportunidad, recriminan a mi compañera, la concejala de Medio Ambiente, porque trajo un punto a un pleno cuando días antes había salido publicado en el boletín lo que se solicitaba en ese punto. Entonces, una vez que el portavoz del Partido Socialista ha hecho también mención a ello, una vez que el propio Ministerio se ha manifestado en la línea que está usted pidiendo en la moción, ¿qué quiere usted que votemos aquí ahora? Es que no tiene ningún sentido votar esta moción. Usted lo que está pidiendo en la moción es que el Ayuntamiento de Nerja manifieste su rechazo al texto que ha presentado el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, a partir de ese informe que hace el Consejo del Poder Judicial, ha manifestado que va a estudiar, retira el texto, va a estudiar y va a incorporar todas esas recomendaciones que desde el Consejo de los Jueces se le ha dictaminado. ¿Qué sentido tiene votar esta moción? Sí, mucha risa, pero ¿qué sentido tiene votar la moción? Pero si me sorprende que no hayan planteado la retirada de la moción, lo que más me sorprende es su discurso, señor Bravo. Me sorprende su discurso. Lo primero que tengo que aclararle es que lo de los brotes verdes eran sus compañeros de gobierno, los que los manifestaban. No era el Partido Popular se reía cuando se hablaba de los brotes verdes, cuando sus compañeros, sus amigos de viaje en el gobierno andaluz en este caso, hablaban de brotes verdes. Nosotros nunca hemos hablado de brotes verdes, sí hablamos de esas salidas del túnel en las que nos metió precisamente sus compañeros de viaje. Pero como digo, lo que me sorprende es su discurso, si es que ha dado a entender, y ahí también se alinea su compañero Pablo, dice que si esta ley pretende quitar esos derechos, esos alcances logrados en la democracia. Pero vamos a ver, entonces ustedes lo que están con sus intervenciones, están manifestando que defienden la quema de contenedores, defienden la quema de mobiliario público, defienden que haya perturbaciones en actos públicos, en actos deportivos, culturales, etcétera, etcétera.
defienden que haya protesta delante de los edificios públicos en las instituciones, pero vamos a ver, usted lo ha dicho, señor Herrera, señor Jimena, estamos en un sistema democrático. Cada 4 años tenemos el derecho de cambiar si no nos interesa. En su día no nos interesó a los españoles que Zapatero siguiese metiéndonos en la crisis donde nos había metido y lo quitamos del medio, lo apartamos del gobierno. Si a los españoles no les interesa que el gobierno de Rajoy siga gobernando, tenemos la oportunidad en el 2015 de hacerlo. Pero de ahí a hacer lo que ustedes están defendiendo, a perturbar la sociedad en las calles, en las plazas, quemando mobiliario público, entorpeciendo el día a día de los ciudadanos de bien, ustedes lo están defendiendo. Si esta ley no se diferencia en nada de la que ustedes aprobaron en el 92. Ustedes la han calificado como la ley de la patada en la boca. Ustedes crearon la ley de la patada en la puerta, que eso sí que era un atentado contra el derecho democrático, señor Jimena. Eso sí que era un atentado contra el derecho democrático, la ley Corcuera. Y esta ley, ustedes dicen que si no me leí la ley. He sacado hasta resumen de lo que se diferencia una ley de la otra y son aspectos que no mantienen ninguna diferencia. No estamos atentando contra ninguna libertad democrática, sencillamente queremos que se respete la democracia. Y con esta ley, que repito, va a ser modificada y por tanto pido que se retire la moción porque no tiene sentido, se respeta la libertad de democracia. Muchísimas gracias, señor García. Abrimos un segundo turno. Señor Bravo pide palabra, señor Peña pide palabra, Grupo Popular, señor García igualmente. Segundo turno, señor Bravo. Sí, con respecto a las primeras declaraciones que ha manifestado el señor portavoz del Partido Popular, en relación al tema del olvido de la señora concejala de Medio Ambiente. ¿Ha dicho discriminar? ¿Ha dicho recriminar? Ah, vale, porque sería algo muy fuerte. Y bueno, sí, sigo recriminando la situación de la marinera. Con respecto a lo de los brotes verdes, que es lo mismo. Es lo mismo los brotes verdes que la salida del túnel. La situación es la misma. Estamos saliendo de la crisis, dicen ustedes, y no es así. Estarán saliendo ustedes o a lo mejor nunca han estado ustedes en crisis, que esa es la diferencia. Pero la gran masa no está saliendo de la crisis. Y eso está repercutiendo negativamente en que la gente quiera salir a la calle, a manifestarse. Y esta ley lo que hace es recriminar y criminalizar esas manifestaciones, que para nada salen a quemar contenedores. No, eso se lo digo yo directamente que no. Salen a luchar por sus derechos, a pelear por sus derechos que exactamente con este gobierno del Partido Popular están retrotrayéndose en 30 años. Quieran ustedes o no quieran, pero de su partido a nivel central están retrotrayendo con leyes simplemente votadas por ustedes 30, 50 o incluso otras ya que nunca se han visto en España, de antiguas. Entonces déjese ya de historias. Además, ustedes se han manifestado públicamente. O sea, nosotros damos derecho, estamos de acuerdo en que la gente se manifieste pacíficamente, eso es, sin lugar a dudas, pero es que esta ley no dice nada en contra de las manifestaciones pacíficas. Son ustedes los que intentan criminalizarlas. Entonces déjese ya de historias, que ya nos conocemos bastante. Muchísimas gracias, señor Bravo. Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista. Sí, está muy claro. Es una ley represora, raya las políticas de ultraderecha, es así, y lo único que pretende es defender los privilegios de una clase política que ha engañado a los ciudadanos con un programa en el que solo va a cumplir cuestiones que hacen que España vuelva a los años del oscurantismo, a los años en blanco y negro, como el tema de la interrupción del embarazo o como el tema de las libertades públicas. Así de claro. Dicen que que estamos saliendo del túnel y que el Partido Socialista 3 años llevan gobernando, con promesas de que esto lo iban a sacar adelante, con el señor González Pons diciendo que iba a crear 3,5 millones de puestos de trabajo, diciendo que iban
a tirar al que el país iba a poner, vamos, en órbita. Lo único que han hecho ha sido recortes, recortes, recortes y más recortes. Siempre con las clases sociales más desfavorecidas y siempre apoyando a las grandes empresas, a los grandes capitales y a los bancos. Eso es lo que están haciendo ustedes. Y la gente está molesta y sale a la calle. Y como les molesta que la gente salga a la calle y que proteste, lo que hacen es prohibírselo. Y prohibírselo como lo prohíbe la derecha más dura, como son las de ustedes, con represión. Solamente me faltaba ya lo que oí antes de ayer o ayer, oír a la señora alcaldesa de Madrid. Prácticamente quiere crear un lugar cerrado para manifestaciones, un sambódromo, vamos, o sea, para que se diviertan allí. Miren ustedes, aquí no se defiende absolutamente la violencia. Aquí lo que se defiende es la libertad de los ciudadanos a poder quejarse contra un gobierno de ultraderecha que está llevando a los derechos sociales de este país y a las clases más humildes a una situación de desesperación, donde ha habido una devaluación económica que hace que hoy en día los trabajadores no tengan prácticamente ni derechos laborales y que los sueldos que tienen se han reducido en tal cantidad, prácticamente en la misma cantidad o más en que se han incrementado los beneficios de las empresas. Contra eso protesta la gente, contra la falta de becas. Para eso se ha hecho esta ley, para prohibir que la gente reclame sus derechos. Corresponde el segundo turno al portavoz del Grupo Popular, al señor García Jimena. Vamos a ver, sorprende ya, señor Peña, que precisamente el partido de la patada en la puerta sea el que venga ahora en defensa en paladín, quieren elegir paladín de las libertades democráticas de España. El partido de la patada en la puerta. Y viene ahora con ese discurso. Ustedes, es que me ha recordado cuando escuchaba yo en la tele a su compañero de partido, el señor Guerra, en aquellos años, que viene la derecha, que vuelve el hambre, que van a sacar los tanques. Me recordaba usted con su intervención esas manifestaciones que en los mítines en la televisión hacía el señor Guerra, el Partido Socialista, cuando se ha demostrado que la derecha vino a España, el centro derecha vino a España, gobernó España y fueron los mejores años que ha vivido la última etapa democrática española. Le digo una cosa, señor Bravo, su derecho de libertad termina en el momento en que se utiliza para coartar mi libertad. Así de claro. Y yo defiendo las manifestaciones y, como bien ha dicho usted, me he manifestado pacíficamente, aunque hayan querido vender lo contrario, pacíficamente. Y no estoy a favor de lo que usted está defendiendo, de esas manifestaciones a las que usted ha puesto ejemplo, quemando contenedores, quemando bancos, rompiendo cristales, rompiendo cajeros de banco, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que usted defiende, compañero suyo. Yo me he manifestado pacíficamente. Compañeros suyos han sido descubiertos con herramientas en piquetes para sellar candados, siliconas y cadenas para sellar puertas, impedir la libertad democrática, el derecho que tienen los ciudadanos a ejercer su trabajo. Eso es lo que hacían sus compañeros de partido y ahí está la hemeroteca, búsquelo en la prensa. Por tanto, repito, no tiene sentido ninguno seguir hablando de este tema porque el señor ministro, el Ministerio del Interior, a través de un portavoz, ha hecho público lo que usted está pidiendo. Usted dice aquí claramente que mostremos el rechazo a este proyecto con el contenido que se ha dado a conocer. Y el contenido que se ha dado a conocer no es el que se va a aprobar, por tanto no tiene sentido votar esta moción. Señor Bravo, último turno, el que le corresponde a su grupo, en este caso usted como ponente de la iniciativa. Antes no lo he dicho, cuando ha solicitado la retirada de la moción no la voy a retirar. Ustedes dicen que la van a modificar. Nosotros lo que pedimos es que se elimine completamente esta ley. ¿Cómo que no? Que esta ley no siga adelante, tenga trazas de inconstitucionalidad, tenga trazas de constitucionalidad, lo que sea, que esta ley no siga adelante, porque lo que hacen es criminalizar. Usted dice que se manifestó, yo también me manifesté, yo estuve el sábado en Madrid, y estuve durante 4 horas y media que no hubo nadie que hiciera ningún tipo de violencia. ¿Qué pasó luego? Sí, ¿qué pasó luego? Lo puede ver, la hemeroteca está ahí, los vídeos están ahí, lo puede ver perfectamente. La gente llega a un momento en el que si se la aprieta demasiado, la cosa se rompe. Sí que puede ser, porque la gente pasa hambre. Usted dice, va a llegar el hambre, que decía lo de Alfonso Guerra, va a llegar el hambre. Es que el hambre está aquí ya, a ver si se enteran de una vez. El hambre está en España. Usted se ríe de lo que yo digo. Pues se está riendo.
Ah, no, pues es su cara, perdone usted. El hambre está aquí en España, a ver si se enteran de una vez. Y si siguen apretujando, lo normal es que la gente reaccione. Y a mí no me gusta la violencia, para nada. Esto es lamentable, señor alcalde. De verdad que me da pena en la situación en la que estamos. Y que se haga burla de esta situación es para que más de uno se vaya a su casa y no vuelva nunca más aquí. Directamente. Yo no he dicho caso, yo no he señalado a nadie, ni he dicho ningún nombre, pero tiene tarea. Gracias, árbitro. Con respecto a lo de la silicona y tal, de nombres, dígalo. No, es que no es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Usted diga nombres y ya cada uno que se manifieste y que diga lo que tenga que decir. En fin, que no vamos a retirar la moción. Vemos que es represivo, que es recaudatorio y que limita y coarta mucho los derechos de los... Muchísimas gracias, señor Bravo. Muchísimas gracias. Ha quedado muy clara su exposición. Votamos, señor secretario. Primer punto, el Pleno muestra su rechazo a la posibilidad de que sea aprobado el proyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana con el contenido que se ha dado a conocer. Punto segundo, se solicita al actual Gobierno su renuncia a aprobar esta propuesta en solitario, instándolo en razón de la materia que supone que la ley tenga el carácter de orgánica al consenso de los grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados para la aprobación de la misma y dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Izquierda Unida, sí. Partido Socialista, sí. Partido Popular. No, porque está sustanciado. Señor secretario. Se rechaza la moción presentada al haber obtenido 11 votos en contra. Señora Iranzo, le llamo al orden por primera vez. Está el señor secretario en el uso de la palabra y no están ustedes manteniendo un comportamiento correcto y respetuoso. Señor secretario. Como decía, ha sido rechazada la moción al haber obtenido 11 votos en contra frente a 8 favorables, correspondientes 4 del Grupo Socialista y 4 de Izquierda Unida. Perfecto. Yo les pido a todos los presentes que respetemos las normas, que seamos respetuosos y que el Pleno se desarrolle con absoluta normalidad. Les pido a todos. Caso contrario, les recuerdo que mi obligación es utilizar el reglamento y lo voy a hacer. Siguiente, señor Peña, no tiene usted el uso de la palabra y por tanto le pido que no intervenga. Punto siguiente del orden del día.